Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a El Anaquel, esta sección sobre filosofía judía que nos presenta cada semana Pablo Dreisig. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, querido Jorge? Sí, hoy vamos a colocar otro volumen en nuestra biblioteca infinita, en nuestro anaquel imaginario de libros de filosofía y pensamiento judío. Y esta vez vamos a colocar un texto del profesor Carlo Altini. El profesor Carlo Altini es un investigador de la Universidad de Bolonia, es profesor también en la Universidad de Pisa. Eh, y en este caso, el libro que vamos a comentar del profesor Carlos Santini está dedicado a un pensador al que ya, sobre el cual dirigimos ya nuestra atención, que siempre nos interesa porque es un pensador judío relevante del siglo XX, polémico, discutido, sobre el que hay opiniones disímiles, pero claramente es un filósofo fundamental judío del siglo XX, que fue Leo Strauss, a quien por otra parte le dedicamos otras columnas, otros programas, atendiendo siempre a este cariz controversial que arrastra el personaje, el autor. En el caso de el texto del profesor Carlo Altini, de quien digo antes de que me olvide que si bien el libro que vamos a comentar hoy está en inglés, ustedes pueden, los oyentes pueden eh, acceder a otro libro del profesor Altini que está en español, que se llama La fábrica de la soberanía, que es un texto sobre Maquiavelo, sobre Spinoza y sobre Hobbes. Esto está en español editado por Cuenco de Plata, la editorial Cuenco de Plata. Pero el libro que vamos a colocar hoy en nuestro anaquel, que es este volumen dedicado, dijimos, al filósofo Leo Strauss, está en inglés. El libro lleva como título Filosofía, en español, como una sabiduría extraña, una sabiduría desconocida, stranger, una filosofía o una sabiduría también extranjera, y como subtítulo, una biografía intelectual de Leo Strauss. Lo apasionante de las biografías intelectuales es que es el modo en que pueden imbricar, entrelazar aspectos de la vida personal, accidentales, a veces esenciales de la vida de alguien, con la propia empresa intelectual, el propio proyecto intelectual. Cuando estas biografías intelectuales son buenas, por ejemplo, no sé, pienso para nuestro tema la biografía intelectual de Safransky sobre Heidegger, un pensador en Alemania, un maestro en Alemania, perdón, que es una muy buena biografía intelectual de Heidegger. Eh, o también, hablando de nuestros temas, la biografía intelectual de Elizabeth Jung Brull sobre Hannah Arendt, que creo que le editó la Universidad de Valencia. Bueno, son grandes biografías intelectuales que están muy bien hechas porque, como digo, entrelazan eh, la vida personal con la obra. En este caso también, en el texto del profesor Carlo Antini, está muy logrado esto, la factura, la hechura, la costura de este libro tiene muy bien entrelazados esos dos niveles. La vida personal de Leo Strauss, que es una vida de exilio con un pensamiento exilado, con un pensamiento que nunca está
en casa. Pensamiento que siempre como una anguila resbaladiza, cuando lo queremos atrapar, se nos escapa. Am, Podríamos tomar como eje de esta biografía intelectual la figura de Maimónides. Sabemos que, al igual que Leo Strauss, también la filosofía de Maimónides es una filosofía que ha sido encarada, que ha sido abordada desde diferentes puntos de vista. De hecho, en una de las últimas entregas, de los últimos despachos de estas columnas, nos referimos a la perspectiva de Joseph Stern, quien hace una lectura escéptica de la obra de Maimónides. El profesor Carlo Antini, de la Universidad de Bolonia y de Pisa, toma tres momentos de la lectura, divide, o más que divide, distingue tres momentos claramente diferenciados en la lectura de Leo Strauss, a quien no presento porque ya hemos hablado muchas veces de Leo Strauss, de Maimónides, que coinciden estas tres etapas o estos tres momentos con la propia historia personal de Leo Strauss. La primera es un periodo en que un joven Leo Strauss lee a Maimónides entre 1924 y 1928. Estamos en plena República de Weimar y de algún modo eh, este joven Leo Strauss irrumpe con una lectura nueva, desafiante, a contrapelo de Maimónides, en ese elenco de filósofos judíos alemanes, haciendo una lectura de Maimónides como Maimónides como un filósofo racionalista y sin embargo no ateo. Esta primera lectura, que va de 1924 a 1928, para el joven Strauss, acá es un levanta Maimónides para contrastarlo con un escéptico Spinoza. Contra la ciencia bíblica de Spinoza se levanta un racionalista medievalista Maimónides no ateo. Un segundo periodo es la lectura que realiza Leo Strauss de Maimónides, ya aquí con un giro. Acá se inaugura el periodo que los lectores de Leo Strauss conocen bien como el problema teológico político, y aquí tenemos un Maimónides más, más girado hacia el platonismo, un Maimónides desprovisto del elemento religioso de la fe, y un Maimónides escéptico, del 29 al 37. Y una tercera lectura de Maimónides, ya diferente, que coincide, y hablábamos del entrelazamiento entre la vida personal y la reflexión filosófica, un Maimónides que coincide con el arribo de Leo Strauss a New York en 1938, que es cuando Strauss escribe un texto que titula El carácter literario de la Guía de los Perplejos. Lo escribe en el 38, pero se publica en 1941, donde aquí el tema principal es la cautela, la prudencia, que va a abrir
toda la reflexión de Lévi Strauss de la filosofía como teniendo un carácter esotérico, es decir, un carácter para iniciados. Con esta periodización, eh, quiero mostrar la riqueza de la presentación del profesor Carlo Altini, que capta estos matices, ¿no? Y la presentación con esta periodización de un filósofo judío como fue Leo Strauss, tan inclasificable, tan difícil de colocar. Y esto es en el fondo lo que plantea el texto, ¿no? Lo que plantea el texto es que la obra de Leo Strauss no es una búsqueda permanente, es un desvío permanente, pero es de una riqueza inagotable. Eh, para un filósofo tan difícil, y difícil no porque sea complejo, sino porque parece girar en sus posiciones y perspectivas y al mismo tiempo tan imprescindible para pensar la filosofía judía en el siglo XX y más allá, entonces recomendamos particularmente este trabajo, este libro del profesor Altini, al que si uno quiere acceder en sus trabajos sobre Spinoza, puede también acceder al libro en español. Pues sin duda es una recomendación muy valiosa. Muchas gracias por habernos acercado a esta obra y esperamos también contar con nuevas recomendaciones la próxima semana. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Jorge.